La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Qué bueno es saber, hermano, hermana, que Dios nos da este privilegio, el poder llegar a ustedes, darles la más cordial bienvenida. Recordemos que no hay casualidades, simplemente hay propósito de Dios. Y si tú nos estás sintonizando hoy, por el medio que sea, yo quiero decirte que es porque Dios tiene un propósito. Y hoy vamos juntos a abrir el libro de Dios, el libro santo, para extraer el rema del Espíritu. Yo pido al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad en el nombre del Señor Jesucristo. Así que juntos vamos ahora a escudriñar la palabra del Señor. Amén. En 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 28, en la Reina Valera 1960 dice: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Oigan esa parte porque es fundamental. Para que Dios sea todo en todos, no solo en unos, sino en todos. Muy bien. Como ustedes saben, estamos estudiando una serie de temas que hemos titulado en esta ocasión La misión suprema del Hijo. Estamos hablando de lo que prima en el ministerio de Cristo, o sea, la razón principal por la cual Jesucristo vino a este mundo. De eso hemos estado hablando. Y hoy específicamente vamos a ver el tema: el hombre decide que Dios no sea su todo. Recuerden ustedes, amados, que hemos venido ya viendo este tema por algunas semanas. Y es entonces que hemos enseñado varias cosas muy importantes. Entre esas, la vez pasada hablamos de cómo aquel lucero, aquella criatura que fue tan festejada y celebrada por Dios, se rebeló contra Dios. Y yo les decía, entre las últimas cosas que mencionaba, que lo verdaderamente lamentable no fue tanto la caída de Lucero, de Lucifer, sino la consecuencia, es decir, el resultado de esta rebelión y la secuela que siguió al hecho de que ya Dios no sea el centro de todos. Esa consecuencia fue terrible, porque el que haya alguien, aunque sea uno solo, que no sirva a Dios y le ame y le ponga en el centro de todas las cosas, ya dañó la perfección. Pues si Dios deja de ser el todo en uno, ya no se puede decir que Él es el todo en todos, porque ya no es el todo en uno. Entonces, hermano, quitar a Dios del centro es como sacar
el eje que lo mueve todo en la rueda de la vida. Oiga lo que le voy a decir. Quitar a Dios del centro es como sacar el eje que lo mueve todo en la rueda de la vida. Es desajustar, desencajar, diríamos desmembrar a un todo que debe estar en una unicidad perfecta para subsistir. Me gusta mucho esta palabra, unicidad perfecta. Es decir, amados, de la única manera que todo volverá al orden es cuando Dios sea todo en todos. Ustedes verán que nosotros nos hemos mantenido en los asuntos que acontecieron o acontecieron en el cielo. Todavía no hemos llegado a la tierra. Hemos hablado de cómo se originó el pecado, ese misterio de la iniquidad que se originó en el cielo. Hasta ahí nos hemos mantenido. Pero quiero decirle lo siguiente. En el cielo fue establecida la voluntad de Dios. Y aquel ser que se rebeló junto a sus aliados fueron echados fuera. Fueron echados fuera. No obstante, en esta dimensión natural en la que nosotros nos movemos, pregunto para meditar, ¿siguió Dios siendo el todo? ¿Se mantuvo el mundo terrenal haciendo la voluntad de Dios tal como se estableció en el cielo? ¿Hasta dónde el germen maldito de la iniquidad se extendió? Mis hermanos, las consecuencias funestas de esta rebelión afectaron a toda la creación, inclusive a la terrenal. Y hoy vamos a conocer su trascendencia en el mensaje que vamos a compartir hoy, como ya dije, titulado El hombre decide que Dios no sea su todo. Acompáñenme en Eclesiastés capítulo 7 en el verso 29. Eclesiastés capítulo 7 en el verso 29. Y ustedes anoten, dice lo siguiente, ya está en pantalla. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre, ¿qué dice? Recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Muy bien. ¿Cómo hizo Dios al hombre? Recto. Mis hermanos, en el planeta Tierra todo fue hecho perfecto. Todo fue hecho perfecto. El hombre había sido creado y era feliz haciendo la voluntad de Dios. Adán y Eva, como ustedes saben, fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y esto significa no que ellos eran idénticos a Dios en todos los aspectos. Lo que significa es que en el sentido espiritual, en el sentido moral, ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios.
Entonces vivían en armonía, en la armonía de una perfecta unión con su Creador. Su casa era, mi querido hermano, aquel huerto donde Dios hizo nacer todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También en medio de aquel huerto, Dios hizo nacer el árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y puso al hombre allí, en un lugar hermosísimo, porque ya dije que había una armonía perfecta con su Creador. Esas criaturas con su Creador eran felices. Entonces, Dios puso al hombre allí a fin de que lo labrase y lo guardase. O sea, el hombre tenía la responsabilidad de cuidar, de preservar aquel huerto, aquel paraíso. Diríamos, aquella habitación santa. Amén. No obstante, amados, en esa instrucción, Dios le puso, diríamos, una prueba de obediencia al hombre. Entonces Dios le dijo, de acuerdo a Génesis 2, en los versos 16 y 17, que voy a leer para recordar, dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo, oigan la generosidad de Dios, de todo árbol del huerto podrás comer. Siguiente. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. O sea, de ese árbol no. De todos los demás sí, pero de ese único no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vean ustedes, amados, que al hombre se le había dado la autorización de sembrar, cultivar y comer de aquel paraíso terrenal, así como también la responsabilidad de guardar aquel árbol del cual no le era provechoso comer. No le era provechoso comer. Sin embargo, la Biblia relata que un animal diferente a todos los demás aparece en el huerto. Cuando dice en el capítulo 3 y en el verso 1, Génesis 3, 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Podemos decir, amados, que esta serpiente tenía algo que no poseía ninguna de su especie, ni ningún otro animal que Dios había creado. Era diferente. Por tanto, este reptil, escúcheme, era la imagen manifiesta de la iniquidad, el cual vino no solo a engañar, sino
a sembrar su semilla de maldad en el mundo entero. Naturalmente, este animal era el diablo, que poseyendo a la serpiente, escúcheme, aparece en aquel lugar. Y se percibe o advierte que había allí dos criaturas que fueron hechas a imagen y a semejanza de Dios. Yo pienso que esto fue un fastidio para Satanás, porque el hombre poseía aquello que él había perdido por codiciar el lugar del Dios Altísimo. El hombre lo poseía. Por tanto, planea con astucia apoderarse de esas criaturas, apoderarse de ellos, haciéndolos caer. Yo estoy mencionando esto, que es materia que ustedes conocen, pero vamos a llegar a donde se quiere llegar. Siendo así, entonces dijo Satanás a la mujer, ahí mismo, vean ustedes lo que dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Tremenda mentira, ¿no? Tremenda mentira. Porque todo lo contrario. Dios dijo que comieran de todos, menos de uno. Pero como este animal tiene una intención, entonces se inventa con su astucia, acomoda las palabras y le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Naturalmente, Dios no dijo eso. Pero este ser quería, escuche, entablar una conversación con Eva. Él quería conectar, entablar una conversación con ella, con la mujer, para así poder engañarlos. Y aquí yo veo una enseñanza muy importante. Hermano mío, debemos tener cuidado de no darle conversación al diablo. Debemos tener cuidado de no darle conversación a Satanás. Recuerden que orar es hablar con Dios, no con el diablo. Orar es hablar con Dios, conversar con Dios, no con el diablo. Ahora bien, dicho esto, pudiéramos nosotros tratar, hermanos, escúchame, de visualizar. La Biblia no lo dice, pero podemos quizás imaginarnos la escena en aquel momento. Satanás saboreando plácidamente el fruto de aquel árbol, degustando de una manera contagiosa la fruta prohibida, entrelazado entre las ramas, mientras la curiosidad de Eva la acercaba al lugar. Eso solo lo estamos imaginando. La Biblia no lo dice. Así que en su malicia esperó en quietud la respuesta que Eva
dio a su mentirosa insinuación. El verso 2 y 3, si me siguen, dice: y la mujer respondió a la serpiente. Ay, ya está. Ya la serpiente logró lo que quería. Entablar, conectar, escúchenme. Entablar, conectar, y el que tiene oídos para oír, que oiga. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Bueno, no sé exactamente de dónde cogió ella que Dios dijo, ni le tocaréis. Yo pienso, mientras estudiaba, que seguro el hombre le había dicho a ella: mira, mi amor, cuando andes por allá cerquita de aquel árbol, ten mucho cuidado, recuerda la instrucción. Pienso yo. Entonces ella incluyó ahí el asunto y dijo: ni le tocaréis, para que no muráis. Ahora, el animal quizás no la dejó ni terminar, sino que con toda la alevosía y la maldad que llevaba por dentro, contradijo la verdad de Dios. Falazmente y sentenciando, gritó: no moriréis, no moriréis. En el verso 4, así como me van siguiendo, no moriréis. Entonces, sigamos nosotros tratando de ilustrar, de imaginarnos esa escena. Seguramente la mujer se quedó aturdida, impresionada, oyendo a un animal, primero hablando y segundo contradiciendo la palabra de Dios. Entonces, aprovecha el momento de la confusión para dar la estocada final y añade en el verso que sigue: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Las palabras de la serpiente no cabían en sus oídos. Era una locura. Pero, ¿qué tal si tenía razón? Eva pensaría: esta serpiente es diferente a todos los demás animales, pues habla. Seguramente ese fruto es tan poderoso que si le dio el poder a este animal de hablar, ¿cómo? Es decir, ¿qué nos podría pasar a nosotros si comemos? Curiosidad. Entonces quizás Eva pensó: si comemos de ese fruto, ¿qué tal si nos volvemos como Dios? ¿Se recuerdan ustedes la vez pasada el lamento de Dios por Lucero? ¿Cuál era la intención de Lucero? Ser semejante al Altísimo. Y aquí sigue la misma intención: ser como Dios.
Entonces, tristemente, Eva, habiendo caído en el terreno de Satanás, dijo: la serpiente está diciendo la verdad y es Dios el que nos ha tenido engañados todo este tiempo. Hemos estado sumidos en la ignorancia, pudiendo ser dioses. Es decir, las palabras del engañador se habían enraizado también en su corazón. Después, ya todo fue un hecho. El argumento comenzó a tomar sentido en la mente de Eva: seréis como Dios, seréis como Dios. El poder de esa palabra, hermano, creó el germen maldito del pecado en ella, el cual iba desviando a la mujer al abismo insondable de la separación de su Creador. Y entonces aquí quiero volver a ser enfático. ¿No fue esa la codicia perniciosa que hizo caer del cielo a Lucifer? ¿No era esa aspiración, el ser semejante al Altísimo, lo que luego se convirtió en rebelión y barrió la tercera parte del ejército del cielo? ¿Por qué? Escuchen, amados. Porque adorar a otro que no sea Dios es errar al blanco. ¿Qué yo dije? Adorar a otro que no sea Dios es errar al blanco. Aquí no se quería adorar únicamente a Dios, sino ser adorado como es o como lo es Dios. Es como cuando alguien siente una envidia tal que llega a sufrir y a padecer por lo que es o posee otra persona, hasta que ese deseo se convierte en codicia de ser como ese semejante o poseer lo que le pertenece, y solo se satisface cuando ve al otro destruido o destituido, quedando él en su lugar. Como también expliqué el domingo y tomé como ejemplo a Caín. Por lo cual, el ser como Dios no era simplemente igualarse a Él, que ya de por sí eso es una obstinada necedad, sino era destronarlo, es decir, tomar su lugar. Hermano mío, en última instancia, ahora esto es bueno que lo escriba, en última instancia, la intención del pecado es destronar a Dios. Voy a repetirlo la segunda vez porque la tercera vez lo va a repetir usted con ánimo. En última instancia, la intención del pecado es destronar a Dios. Repita usted. La intención del pecado es destronar a Dios. Por tanto, todo pecado, en un análisis final, quita a Dios del centro. Quita a Dios del centro. Por eso la palabra pecado en el idioma bíblico significa errar al blanco. Eso significa pecado en el idioma bíblico. Errar al blanco, porque el blanco es Dios. El blanco es Dios. Errar al blanco, no dar en el blanco, no andar de acuerdo al blanco. Errar al blanco. En último análisis, ¿cuál es la intención del pecado? Destronar a Dios. Destronar a Dios.
Hermano amado, el designio del deseo del corazón del diablo era suplantar a Dios, pero no lo logró ni lo logrará nunca. Pero esa era su intención. No obstante, lo que precisamente quiero enfatizar es que Satanás vino a la tierra a traer el germen maldito de su maldad. Ese hecho ejemplifica lo que la Biblia nos enseña acerca de lo que es el pecado, que no es otra cosa que quitar a Dios de su lugar. Lo que vino a la tierra fue el mismo espíritu de iniquidad que se originó en el cielo. Escuchen por favor. Repito, lo que vino a la tierra fue el mismo espíritu de iniquidad que se originó en el cielo. ¿Dónde se originó el espíritu de iniquidad? En el cielo. ¿Se recuerdan? Hasta que se halló maldad en ti, en el santuario de tu corazón. Lo dañaste, lo pervertiste. Así que lo que vino a la tierra fue el mismo espíritu de iniquidad que se originó en el cielo. Esa intención que llevó a la caída, hermano mío, ahora escúchame, esa intención que llevó a la caída a millones de ángeles y que engañó a nuestros padres, es la misma que enfrentamos hoy en día. Ay de los entendidos, ay de los entendidos. Es la misma, no ha cambiado, es la misma. Esa intención que llevó a la caída a millones de ángeles y que engañó a nuestros padres es la misma que enfrentamos hoy en día. Hermano amado y hermana, los que me ven, los que me escuchan, cada vez que el diablo te tienta, lo que quiere es quitar a Dios del centro en tu vida. Repito, cada vez que el diablo te tienta, lo que quiere es quitar a Dios del centro en tu vida. Cada vez que te entorpece la mente, está tratando de echar a Dios fuera de su eje en ella. Que Dios no sea el centro de tu mente, el centro de tu corazón. Es decir, toda insinuación que te lleva al pecado, en último análisis, está quitando a Dios de tu existencia. Está desprendiéndote del todo, desviándote del centro para llevarte al error de la separación de tu Padre, para que Él no signifique para ti lo que debe significar. ¿Qué debe significar Dios para ti? Tu todo. El domingo yo me atreví a decir algo que quizás algunos no entendieron, porque yo dije que se resuelve todos los asuntos de la vida si logramos una cosa. Y yo no estoy hablando de venir a Cristo como algunos evangelistas que le dicen a la gente, ven a Cristo y se acaban tus problemas. Eso no es mi mensaje. No es eso lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es muchísimo más profundo. Porque lo que estoy diciendo es que se resuelve todos los asuntos si nosotros logramos que Dios sea el todo en nuestra vida. Eso fue lo que yo dije. Y afirmo hoy categóricamente. Entonces, ¿qué debe significar Dios para nosotros? Nuestro todo. No el primer lugar. O pudiéramos decir, el primer y único lugar en nuestro corazón. El primer y único lugar en nuestro corazón. Escúchenme, hermanos.
tu todo. Por tanto, el cristiano apercibido toma conciencia al instante de estas cosas y dice: de esto se trata el pecado. Cada vez que nosotros cedemos a la tentación y pecamos, ¿qué está pasando? Estamos destronando a Dios de nuestra vida. Mis hermanos, las palabras inicuas tuvieron un efecto en aquellos que las escucharon y tristemente sucumbieron en la rebelión de ser como Dios. La Biblia dice que cuando la serpiente le dijo a Eva que iba a ser igual a Dios, ella empezó a ver el árbol de otra manera. Dice el versículo 6 que lo vio bueno para comer. Lo vio bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Mas de Dios es el poder y la sabiduría multiforme. Por tanto, la visión de la mujer era falsa, colmada de la insensatez, de la maldad y el desvarío errático del engaño. Como yo dije, ya ella había caído en el terreno de Satanás. Ella cayó en el ardid, diríamos en el truco o en la estrategia. Y entonces extendió su mano, tomó el fruto y comió. Y luego también le dio de la fruta a su marido. Y él también comió. Sin embargo, la gran verdad resplandeció para los impenitentes, lamentablemente ya pecadores, pues entendieron tardíamente que todo fue un burdo engaño. Cuando Jehová Dios inquirió según el orden que había establecido, es decir, a Adán en primer lugar, este culpó a Eva. Y luego Dios preguntó a Eva y la mujer admitió que la serpiente la había engañado. En aquel momento, empezando por quien había abierto la brecha, es decir, la serpiente, y continuando con aquellos en que se originó el pecado y la iniquidad, entonces Dios sentenció. Y voy a leer para ustedes la sentencia. Génesis 3, 14 al 19. Comienzo el descenso. Génesis 3, 14 al 19. Leo. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces.
Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amados, nuestros padres cayeron en el error y pecaron. El pecado pasó a todos los hombres. Está escrito, pues todos pecaron. Esa fue la gran mentira en que sucumbió el hombre y por ende toda la humanidad. Pues en vez de convertirnos en dioses, terminamos siendo seres caídos y mortales. Seres caídos y mortales. En síntesis, cuando profundizamos en la intención del pecado, vemos que su esencia, su origen y su única finalidad es quitarle el lugar a Dios en nuestra vida como nuestro creador, nuestro sustentador y nuestro todo. Amados, Lucifer cayó porque trató de quitarle el lugar al omnipotente y en su intento también arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y así logró que Dios dejara de ser el todo en todos. Aunque Dios era el todo en muchos, es decir, en los que permanecieron fieles, en las 2/3 partes, ya no lo era en todos. Cuando el enemigo vino a la tierra y engañó a nuestros padres, en ellos también hizo pecar a todos los hombres. Vean qué maldad tan terrible, a todos los hombres. Pues al dejar de mirar a Dios, todos ignoramos, todos morimos, pues todos pecamos. Recuerden lo siguiente: Dios era el todo en este planeta a través de Adán, porque Adán era la cabeza, lo que llamaríamos la cabeza federal, una cabeza representativa, y él era cabeza y el Señor de la primera creación. Dios le dijo al hombre que se enseñorease en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, el Creador puso como responsable a Adán de todo lo creado. Pero la palabra dice que nosotros somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Y como Adán, como cabeza federal, representativa, obedeció a la serpiente, se convirtió en esclavo del diablo, dañándose él y dañando a toda la posteridad. Y por ende, el señorío de este mundo lo tomó Satanás.
La serpiente fue un simple instrumento del inicuo para lograr apoderarse de este planeta tal como lo hizo. Pero ustedes no olviden de ninguna manera el nombre de mi mensaje, la misión suprema del Hijo. La palabra dice que desde Adán hasta Jesús, el diablo reinó hasta que Cristo le quitó su principado. Yo quiero llegar a mucho, pero tengo que seguir el orden del Señor. Porque Dios está midiendo la fidelidad de su pueblo. Mis hermanos, a Dios no lo sorprende nada ni nadie. Dios es fiel. Dios tiene todo bajo control. El nombre de los salvos fue escrito desde antes de la fundación del mundo. Por eso Dios no tiene prisa. Todo está bajo su control. Dios mide la fidelidad de su pueblo. Yo te hablé a ti en este mensaje al iniciar, mi hermano, de que Dios irrevocablemente sigue siendo el todo. Dios es el todo del tiempo, el todo de la creación. En el cielo Dios es el todo en todos en el cielo. Después les hablé de lo que pasó en el cielo, de dónde nace la iniquidad, dónde se originó el pecado. Ya les dije que fue en el cielo. Y por eso les dije que Jesús también tuvo que limpiar toda esa suciedad que provocó ese terrible lucero, Lucifer, que no fue creado por Dios. El diablo no fue creado por Dios. Dios creó un lucero, un querubín protector hermoso, bello. Entonces alguien pregunta, ¿y quién creó a Satanás? Él se hizo, él se convirtió en Satanás. Pero Dios no lo creó. Dios creó un lucero hermoso. Y entonces nosotros vimos con el recurso bíblico, mis hermanos, las cosas como se dieron en el cielo. Y les dije que ese ser fue echado fuera junto con los millones de ángeles que fueron contratados por él. Y ahora, una vez que cayeron en este planeta, ya les he mostrado cómo se originó la iniquidad aquí en este planeta. Que con un burdo engaño, Satanás logró, oye bien, logró desmembrar, separar este planeta de Dios. Y vino a ser Él el Señor de este planeta. Hasta que Cristo le quitó su principado. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso es que Jesús es llamado en la Biblia el segundo o el postrer Adán. El segundo o el postrer Adán. Satanás pensó que ese hombre Jesús era como el otro Adán, pero se dio cuenta que no era igual, que era diferente,
que éste tenía claridad y que venía determinado, que sus ojos estaban puestos en él. El archienemigo de Jesús era Satanás y nadie más. Nadie más. Jesús cada vez que veía a Satanás le decía: tu tiempo está llegando, tu hora está llegando. Y por eso había un tiempo señalado. Él tenía que entrar en la casa y atar al hombre fuerte. Le estoy dando para que usted saboree un poquito de lo que Dios quiere decirnos en los próximos días. Cómo Jesús acabó con toda la maldición de esa primera creación. Cuando Jesús, en representación del hombre, fue sepultado, ahí se le puso el punto final a toda esa creación que fue dañada por Satanás. Y una vez que resucitó, Él es el primer hombre de la nueva creación, el primer hombre de la creación nueva del Espíritu. Alabado sea el Señor. ¿Quieres que te lo digo a ti? Te lo digo a ti para terminar. Jesús, cuando Juan lo vio, él dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lucas dijo que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, entre otras muchas cosas. Pablo lo entendió y él dijo: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y yo termino con esas mismas palabras, porque lo entiendo ahora lo entiendo más, y Dios me ha hecho entenderlo más. Por eso rezo y digo con esas palabras de Pablo: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en Cristo Jesús, hoy y siempre. Shalom, shalom. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre.